Bueno, entonces cuando uno habla de una tangente, de una recta, quiere decir, digamos que si yo voy a tener una recta aquí y yo quiero construir una circunferencia, la tangente a esta circunferencia es una recta que la toca y que si yo tomo de la distancia desde el centro hacia un lado, me va a formar un ángulo de 90 grados. O sea que cuando yo tengo mi recta y le agrego este ángulo aquí perpendicular a la recta, estoy generando una tangente. Esta tangente también puede estar en diferentes posiciones, ¿no? Puede estar aquí, pero siempre y cuando esté relacionada con el centro y a 90 grados. ¿Sí? O sea, yo puedo construir miles de tangentes, puedo pasarlas todas por diferentes lados de la circunferencia, pero que me formen necesariamente un ángulo de 90 grados. ¿Sí? O sea que yo formo un ángulo recto con respecto a esta línea que yo trace. Miren, esto, cuando yo ya tengo mi circunferencia central, digamos sobre este radio, aquí yo ya puedo decir que esta recta está tangente a la circunferencia. ¿Sí? Necesariamente forman un ángulo de 90 grados. Esa es la definición más clara, ¿sí? Formar un ángulo de 90 grados con respecto a la circunferencia. Vamos a ir realizando cada ejercicio. Aquí dice que deben dividir la hoja en 6 partes para construir las siguientes tangentes según los datos suministrados aquí. Y dice también que tener en cuenta el manejo de las escalas para cada ejercicio. Miren que estas escalas son escalas topográficas, ¿no? Que son las mismas escalas que nosotros tenemos en el escalímetro de arquitectura, pero que podemos transformar estas escalas. ¿Ustedes recuerdan cómo se transformaba esta escala, muchachos? Si yo les digo la escala 1-200, ¿cómo sería? Se aumenta al 0, profe, a la 1.20. Ajá. 1.20, profe. 1.20, muy bien. Entonces esto va a pasar en todas, ¿no? En todas las escalas. Si aquí tenemos 0, repasemos aquí un poquito porque a veces se olvidan. Entonces si yo tengo aquí 0, tengo 1, y digamos que tengo 2, aquí estaríamos en escala 1.20. Pero si yo le aumento un cerito aquí, digamos que este es 1.20, es un cero imaginario, ¿no? O sea que si yo le aumento aquí, ¿cuánto quedaría aquí? 10, profe. 10 ¿qué? Metros, 10 metros, centímetros, listo. Entonces serían 10 metros. En todas las escalas que vayan a manejar, este 1 va a equivaler a metros, ¿no? A 10 metros, 20 metros, 30 metros, así sucesivamente. Bueno, entonces dice el primer ejercicio, que va a ser a escala 1-200, dice que vamos a construir construcción de 2 rectas tangentes a una circunferencia. Bueno, entonces vamos leyendo los datos. Bueno, perdón, primero deben dividir la hoja en 6 partes. Voy a abrir una hojita nueva aquí y inicialmente dividir su plancha en 6. Es más fácil empezar a dividir desde el centro, primero la mitad del centro y después ya dividir los otros espacios que nos quedan. Listo, entonces vamos a hacer el primer ejercicio aquí. Voy a ir abriendo acá una hoja nueva y voy a ir haciendo cada ejercicio acá aparte. Bueno, entonces dice, muchachos, miren, dibujar una circunferencia de radio 4 metros. Bueno, entonces voy a dibujarla. Voy a pasar acá. ¿Sí? ¿Quién es que tiene prendido? Alfredo, por favor, si pudieras apagar ahí el micrófono. Gracias. Junior? ¿Quién es? Bueno. Voy a hacerlo desde Paint para que nos quede más redondita la circunferencia. Listo. Entonces dice que van a trazar una circunferencia de radio
Recuerden que el radio es la distancia que hay del centro hacia un lado, ¿no? De radio 4 metros. O sea que el diámetro es de ¿cuánto? De 8, el doble del radio. De 8, ajá, muy bien. Bueno, entonces espérenme, yo llevo esta circunferencia para acá y la voy a pegar acá en el primer ejercicio. Listo, entonces la voy a pegar aquí. Bueno, entonces dice que van a trazar una circunferencia de radio 4, dibujar, y trazar una recta AB de 13 metros a cualquier ángulo tangente a la circunferencia. Entonces dice aquí que a cualquier ángulo una recta AB, es decir que yo puedo hacer esta recta AB aquí, o la pueden hacer del otro lado, donde ustedes la quieran ubicar, o hacia abajo, pero lo importante es que sea tangente, ¿no? Entonces dejémosla aquí. Para que sea tangente una recta, digamos aquí voy a poner las letras primero. Esta recta AB dice que mide 13 metros, ¿no? Entonces deben medirla con la escala 1/200. Para que mi recta sea tangente a la circunferencia, tenemos que trazar un ángulo de 90 grados aquí. Miren, trazar una perpendicular, o sea, poner la escuadra de 90. Y debo trazar una paralela a esta recta. Una paralela AB que pase por el centro. Y cuando yo hago esta unión a 90 grados, esta es la forma de representar, hagámoslo aquí punteado, con líneas punteadas estaría yo representando mi recta AB que está tangente a una circunferencia. O sea, el ejercicio quedaría así de sencillo. Pero dice también que tienen una recta CD de 14 metros tangente a la circunferencia con otro ángulo. ¿Sí? Es decir que ustedes aquí pueden trazar otra recta por donde quieran. Digamos que yo la voy a trazar aquí, que sería la recta CD. Y deben desarrollar el proceso para que ésta sea también tangente a la circunferencia, ¿no? Aquí simplemente la puse. Deberían construir todo este proceso, sacar su paralela, sacar las líneas de proyección y trazar su ángulo de 90 grados para poder decir que la recta azul está tangente a esta circunferencia negra. O sea, aquí no hay ningún problema en la primera. Bueno, esta sería nuestra primera plancha. Vamos a la segunda. Voy a poner aquí un gráfico. La segunda plancha dice que vamos a construir una circunferencia tangente a dos rectas perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendicular, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Qué era perpendicular? Cuando una recta está perpendicular a la otra, ¿qué es? Cuando se interceptan, hay un punto de intercepción entre las dos rectas. Sí, y ese punto, ese ángulo, ¿de cuánto es? De 90 grados. De 90 grados, listo. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Dice que dibujar una circunferencia de diámetro 13 y trazar una recta AB de 15 y CD de 16. Entonces vamos a hacer primero la circunferencia. Voy a trazarla acá. Bueno, dice que voy a trazar la circunferencia. Llevémosla para acá. Yo no veo precisión. ¿Cómo? No puedo ver presentación. ¿No la ves? Ay, ¿será que no estoy presentando? ¿Los demás sí ven la presentación, muchachos? ¿Sí están viendo? ¿Qué será? Porque aquí dice que estoy presentando. A ver, yo... Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí ven? Sí, profe. ¿Quién sabe qué sea? Bueno, entonces dice la segunda. Trazar una circunferencia de diámetro, miren que es diferente al radio, ¿no? De 13 metros y trazar una recta AB de 15 metros.
O sea que esta recta AB ustedes la van a trazar como quieran. Entonces digamos que yo quiero trazar una recta AB, que lo vimos ahorita, de 15 metros, y para que esta recta sea perpendicular, pues voy a ponerla aquí al revés. Ustedes la pueden hacer también como quieran. Voy a poner aquí A y aquí el B, y debo hallar la perpendicular a esta, ¿no? La perpendicular es tomar el centro y trazar este ángulo. Bueno, entonces cuando ya tenga esto, tenemos que hacer un proceso que es tomar esta medida de aquí. Miren, van a poner el compás con esta abertura y van a trazar este radio. O sea que yo voy a poner el compás, a ver, pongámoslo aquí. Si lo pongo con este radio de acá, me va a trazar un arco aquí. Cuando yo trazo este arco, miren que ya me generaría la perpendicular de esta recta. O sea que yo desde este punto podría trazar la recta tangente, miren aquí, a la circunferencia. O sea, yo tracé una recta cualquiera, tracé mi radio, pongámoslo aquí, y cuando tracen ese radio, les va a generar el otro punto para sacar la tangente a la circunferencia. ¿Sí? Miren, haciendo centro aquí, lo trazo. Y después, para que esto se cumpla la ley, tendrían que volver a hacer lo mismo, ¿no? El mismo proceso. Una paralela a AB, que está aquí, y sus dos rectas perpendiculares. Tendrían que hacer lo mismo con la recta roja, ¿no? Una paralela y sus rectas paralelas, ¿no? Y perpendiculares al radio. Entonces aquí, miren que aquí ya tracé. Cuando la circunferencia está tangente a dos rectas perpendiculares, ¿sí? O sea, dos rectas que forman un ángulo de 90 grados. Este sería el enunciado. Entonces aquí deben formar un ángulo de 90. Estos ángulos de 90 ustedes lo pueden empezar así en esta forma, o pueden empezar el ángulo al revés, si lo quieren poner así vertical, bueno, como lo quieran manejar. ¿Sí? O sea, cada uno es libre de, digamos, de representar su ángulo recto de cualquier forma. ¿Sí? Lo pueden hacer vertical, horizontal, bueno, como quieran. Yo hice el ángulo aquí en diagonal, pero forma 90 grados. No importa la dirección que ustedes le pongan, lo importante es que sea un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, mírenlo, aquí está. Y aquí tenemos el otro ángulo. Digamos que esto, ¿cómo les podría servir a ustedes para taller, no? Digamos, miren que si yo empiezo a trazar tangentes de un ángulo de 90 grados, yo puedo ir generando más rectas tangentes. Pongamos una verde aquí. Por ejemplo, yo podría trazar otra tangente aquí. Miren que a partir de esto yo puedo tener un punto central y puedo empezar a sacar la geometría del proyecto. Entonces, digamos, yo puedo ir sacando formas, miren, puedo ir descomponiendo volúmenes a través de esta geometría. ¿Sí? Entonces, uno puede empezar a jugar con muchas tangentes. Cuando ustedes empiecen a decir, por ejemplo, que van a tomar un punto central del proyecto, de acuerdo también obviamente a unas determinantes del lote, a un concepto que ya han manejado, y a partir de todos esos conceptos, miren que yo voy generando muchas formas, que al final, digamos, todas estas formas se van a volver es un proyecto. Entonces, digamos que podemos generar, digamos que el proyecto va a tener una forma así como esta. ¿Sí? Entonces, miren de dónde va saliendo la geometría, ¿no? A partir de puras rectas tangentes. Miren, yo puedo generar una geometría clara, digamos, como les digo, de acuerdo a unas determinantes. Entonces yo puedo decir mi proyecto es con esta forma, porque se hizo a través del desarrollo de tangentes. ¿Sí? Bueno, esta es una idea pues para que la puedan tener presente también en taller. Bueno, entonces esta sería la plancha 2, muchachos.
Pasemos a la 3, dice construcción de una circunferencia tangente a otra circunferencia en su exterior. Es decir, vamos a hacer, hacemos acá el tercer punto, vamos a hacer una circunferencia tangente a otra. Voy acá. Entonces, cuando decimos una tangente a otra, quiere decir que hay una circunferencia, pero yo puedo construir otra circunferencia, otra circunferencia tangente a esta en su exterior, ¿sí? O sea, afuera. Miren que para yo hacer esto, pues debo tener una geometría clara, ¿no? No es poner los dos círculos por poner. Tenemos que ver cómo esa geometría o cómo se construye esta geometría. Esto nos puede servir para aquellos que manejan proyectos de forma sinuosa, ¿no? Entonces, miren, cuando yo tengo dos círculos tangentes, puedo generar eso. Entonces, hagamos aquí el ejercicio. ¿Cómo sería? Entonces, voy a copiarla. Ah, aquí ya está copiada. Pasemos al ejercicio 3, que está aquí. Voy a pegar la circunferencia. Listo. Bueno, para esto entonces aquí hay un enunciado, dice, dibujar una circunferencia de radio 12 metros, trazar sobre la circunferencia dos puntos, 1 y 2, y hallar la mediatriz en esta recta. Vamos haciéndolo por partes. Entonces voy a trazar dos puntos. Podemos hacer esos puntos donde queramos. Yo los voy a poner aquí. Por ejemplo, esos dos puntos son el punto 1 y el punto 2. Dice que van a hallar la mediatriz de esta recta. ¿Qué es mediatriz? ¿Recuerdan? La mitad, profe. La mitad, ¿no? Entonces ponen el compás en 1 y con una medida mayor al centro, ¿se acuerdan? El radio. Trazamos la mediatriz. Listo, entonces voy a hacer una mediatriz aquí y otra mediatriz acá. Bueno, entonces voy a unirla y bueno, ya hice parte del ejercicio. Bueno, después de esto dice que unir la mediatriz hasta que toque el centro. Unir el centro de la circunferencia con el punto 1 y generar un radio 2 a cualquier distancia. Ustedes deben hallar este radio 2. Entonces, unir la mediatriz, que es esta. Pongámosla acá para que no se les olvide. La mediatriz es la azulita, ¿no? Porque es la mitad de la recta roja. Donde nos toca con el centro, ¿sí? Ella va a pasar por el centro de la circunferencia. Y donde me pasa con el centro, yo voy a unir este centro, digamos que me dio aquí, con el punto 1. Y yo puedo generar aquí mi radio. Entonces, este radio de aquí depende de lo que ustedes le quieran poner. Yo lo voy a poner aquí a esta distancia. O sea que el radio que acabo de generar es un radio pequeño y ustedes tendrían que medir ese radio, ¿no? Medir la distancia, el valor que se les pide del radio. Bueno, este radio es la longitud que hay de este punto a este punto. Y este es el radio que me genera la circunferencia tangente a esta otra circunferencia en su exterior. Entonces voy a hacerlo aquí con negro. Damos de cuenta que la estoy haciendo derechita aquí. Entonces miren, cuando hacen el radio, ay, muy grande, tendríamos una circunferencia tangente a otra. Lo que les decía, en taller, ¿cómo podemos aplicar esto, no? Entonces yo puedo tener, miren que a partir de esto, yo puedo generar una sinuosidad en el proyecto, ¿sí? Y a partir de estos ejes también que yo tengo aquí, por ejemplo, a partir de estas mediatrices, yo puedo empezar a generar rectas paralelas a esa mediatriz también, o puedo generar rectas paralelas a esta roja. Porque ustedes aquí estarían empleando la geometría de
tangencia de circunferencias, ¿no? Entonces miren, cuando yo empiezo a generar todos estos ejes, digamos, yo puedo empezar a crear también una propuesta volumétrica, ¿sí? Digamos, yo tengo esto y puedo, además de esta sinuosidad que tengo aquí, yo puedo empezar, digamos, a integrar. Acuérdense que es de acuerdo a las determinantes, ¿no?, de diseño que ustedes ya están trabajando. Yo puedo generar otras formas, ¿no? Digamos, yo puedo unir este punto, digamos, con este otro punto, y puedo generar un volumen, digamos, que fuera aquí, con este otro plano, y todo, miren que todo se intersectaría en un solo punto, ¿no? Entonces yo puedo ir formando diferentes figuras o geometrías con base a esto, ¿sí?, a esta sinuosidad que me produce la tangencia a dos circunferencias. Listo, entonces esta pues es otra idea, digamos, de lo que podemos utilizar en taller. Bueno, pasemos al otro ejercicio, el 4. Dice, vamos a construir una circunferencia tangente a otra circunferencia en su interior. Sí, esta era afuera, tangente en el exterior. Miremos cómo sería hacia adentro. Bueno, entonces el ejercicio 4, así me lo pego. Quiere decir que yo tengo que hacer una circunferencia acá adentro. Miren, está tangente, pero en la parte interna. Bueno, entonces dice el ejercicio que lo mismo, ¿no? Vamos a trazar, dice aquí, dibujar una circunferencia de diámetro 1, o sea, vamos a tener dos diámetros, de 5 metros, y trazar sobre la circunferencia dos puntos, así como se hizo con esta. El 1 que toque la circunferencia y el punto 2 dentro de ella. Hallar la mediatriz entre la recta 1 y 2. O sea que vamos a trazar otra recta, hagámosla aquí, pero el punto 2 está, pongámoslo aquí. Miren que el punto 2 no toca la circunferencia como en el otro, ¿no? El punto 2 va a estar aquí, por ejemplo. Entonces va a estar en la parte interior, pero sin tocar la circunferencia. Y a esta recta 1, 2 le vamos a hallar la mediatriz, que ya vimos ahorita que era ubicar el compás en 1 y trazar un arco en un punto mayor al centro. Entonces trazamos la mediatriz y ubico el compás en el otro lado. Listo. Cuando ya tengo esto, voy a unir mis dos puntos, ¿sí? Es a cualquier distancia, ¿cierto? Sí, a cualquier distancia, sí. Sí, mira que ahí no les doy distancia de 1 y 2, ¿no? Solamente les doy el diámetro de la circunferencia. O sea que ese puntico ustedes lo ponen libre, ¿sí?, donde lo quieran ubicar. Lo pueden ubicar por acá, bueno, donde ustedes quieran. Lo importante es hallar la mediatriz, que sería esta, ¿no? Sería la mediatriz aquí. Bueno, después de hallar la mediatriz, sigamos leyendo el enunciado. Dice, y unir el punto 1 con el centro de la circunferencia. Donde se corta la mediatriz, se genera el centro de la nueva circunferencia interna. Entonces dice que unir el punto 1 con el centro de la circunferencia. Digamos que la circunferencia tiene un centro que está aquí. Vamos, que este es donde pusimos la punta del compás. Y vamos a unir ese punto 1 con este centro. Y donde se me corta la mediatriz con este centro, o sea, en este punto que yo tengo aquí, pongámoslo en azul, en este puntico azul, esta longitud que me queda aquí va a ser el radio de esa circunferencia. Entonces tengo mi radio de mi nueva circunferencia que voy a trazar ahí. Miren que ya tendría el radio, y ahora sí, con el compás ya podrían, y con este radio, construir la circunferencia interna. Voy a ponerla aquí un poquito gruesa. Entonces con este radio voy a trazar la circunferencia y tengo una circunferencia tangente
Tangente porque se toca, ¿no? Aquí están tocando, están formando el ángulo de 90 grados. Y aquí también tendríamos que, bueno, si queremos podemos trazar el mismo ángulo para saber que está tangente, ¿no? Un ángulo, miren, con respecto a este radio. Entonces trazo mi recta, trazo mi línea, como les dije que se hacía, y trazo aquí la recta, la proyección de esa recta y la proyección de la recta acá también. ¿Sí? La proyección queda punteada y tendría esta circunferencia con su radio a 90 grados. En este caso, en la anterior, que me quedó faltando aquí también tendríamos que hacer eso, ¿no? Me olvidé de decirles. Yo ya tengo mi radio, debería trazar aquí la tangente para saber que están realmente tangentes. O sea que debo trazar una recta a 90 grados y 90 grados aquí. Estas distancias son a cualquier distancia, ¿no? La pueden hacer cortica o la pueden hacer larga, no importa. Entonces, miren, cuando yo hago este gesto, quiere decir que ya hay una tangencia. Listo, ahora sí pasemos al otro, al ejercicio 5. Bueno, el 5 dice... Dice que vamos a construir una circunferencia tangente a 3 rectas. Bueno, entonces dice que hay que trazar una recta AB, BC y CD. Aquí están pues sus respectivas medidas. Pero estas rectas tienen unos ángulos, miren. Dice, el ángulo ABC mide 105 grados. ¿Cómo haríamos un ángulo de 105 grados, muchachos? Si yo pongo esta recta aquí, por ejemplo, ¿cómo le hallo el ángulo de 105? Digamos que esta es la recta A. Y tenemos la otra recta acá, B. Y dice que el ángulo ABC es de 105 grados. ¿Cómo lo harían? Debemos sumar el ángulo de 60 y el de 45. 60 más 45, ajá, muy bien. Entonces yo voy a ponerla más o menos aquí. Digamos que aquí tengo 45 y aquí tengo 60. No digamos que me dé aquí. Y ya tendría la distancia AB-BC. Ajá, 105 grados. Ahora dice que hay otro ángulo que es BCD. Aquí dice el ángulo BCD de 135 grados. Y dice después hallar con la bisectriz el centro de la circunferencia y construir sus tangentes perpendiculares al centro. Entonces, tendríamos que hallar el ángulo BCD, que es 135. También tendrían que hacer una suma de grados, ¿no? De ángulos con las escuadras. Aquí le colocamos sus respectivas medidas. Y tenemos que encontrar ese centro de aquí. ¿Cómo hallarían el centro entonces aquí, muchachos? Para poder trazar una circunferencia tangente. ¿Cómo se hace? ¿Qué haríamos aquí para poder hallar el centro? ¿Se acuerdan qué se hacía? ¿No? Bueno, entonces deben hallar las dos bisectrices, ¿no? Acuérdense que la bisectriz es la mitad de un ángulo. Con el proceso geométrico que ya vieron, ¿no? Que vimos la clase anterior. Deben construir esta bisectriz y deben construir la otra bisectriz de acá. Cuando ya construiremos la bisectriz, miren que yo ya tengo el punto central. Pero este no sería mi radio, ¿no? Mi radio de mi circunferencia no es este. Este de aquí no es el radio. ¿Cuál sería el radio? ¿Cuál creen que sería, muchachos? ¿O qué debo hacer para poder trazar esa circunferencia? Profe, trazar una recta que entre el punto que forma BC hacia abajo, por la mitad de B y C. Y ese sería el radio para mí.
a 90 grados, ¿no? Eso, muy bien. Entonces esta misma, mira que yo la puedo aplicar, vámonos acá con otro color. Ese sería el radio, ¿no? Entonces este mismo radio yo lo puedo aplicar acá, mira. Si yo lo pongo acá a 90 grados y si lo pongo a 90 grados para el otro lado, aquí estaría sacando el mismo radio para todo. Entonces aquí sería un radio y el ángulo, ¿no? Importante este ángulo de 90 grados aquí, en todos los 3 rectas que yo puse aquí en azul. Cuando yo ya tengo esto, pues ya pueden trazar el círculo y van a tener un círculo tangente a ese. Entonces con este radio, miren que no importa que no les... No, abre mi amor, eso que te iba a demorar, abre mi estación, mi plataforma. Ay, caramba, es esto. No importa que no les vaya a cerrar porque de pronto se les pasa la hoja vecina, ¿no? La pueden dejar así al ladito nomás. Si no les alcanza a cerrar, o si no, pues lo pasan al ejercicio de al lado, no hay problema. Entonces miren que aquí ya lo tracé, pero también tenemos que hacer lo que les dije en la ley. Para que esto sea sea tangente, pues podemos trazar sus respectivas tangentes de AB, mírenla aquí, ay, no. Una paralela, ¿no? Paralela a AB, tangente, aquí miren, aquí ya habría formado mi tangencia. Tendría que hallar en los 3 lados, ¿no? La CD, también una paralela a CD, digamos que me da aquí. La otra paralela a BC, digamos que es acá. Y aquí sí, estoy cumpliendo la ley de las tangencias. ¿Sí? Entonces miren que ya tengo toda mi circunferencia tangente y además de esto miren la geometría que me va a salir, ¿no? Puedo empezar a generar también otra geometría, como les decía, para el proyecto de taller, por ejemplo, ¿no? Yo puedo, vamos a ir haciendo aquí como ejemplos. Yo puedo, por ejemplo, partir de aquí, puedo generar, digamos, esta curvatura aquí. Y puedo generar otra forma acá del proyecto, por ejemplo. Entonces, a partir de todas estas formas, miren, yo puedo ir generando más formas geométricas para mi propuesta de diseño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren cómo con estas cosas tan sencillas podemos ir buscando más elementos de composición. Bueno. Y hagamos el último. El último sería el ejercicio 6. Dice que vamos a construir una curva de circunferencia, construcción de curva de circunferencia tangente a 2 rectas. Deben trazar una recta AB de 100 metros, acuérdense que es escala 1.250, y una recta CD a 100 metros, paralela a AB a una distancia de 60. Quiere decir que van a trazar una recta AB aquí. Bueno, dice que hay una paralela a esta AB a 60 metros, ¿sí? En escala 1.250, 60. Y tenemos acá la CD. ¿Unida? ¿A 60 o a 100? 60 dice. ¿Quién es que tiene el micrófono prendido? Que no. Bueno, mire que dice que una paralela AB a una distancia de 60 metros. ¿Sí? O sea, la distancia que hay entre AB a CD es 60. Ubicar, dice, trazar una recta diagonal entre AB y CD y ubicar 3 puntos a cualquier distancia sobre la diagonal, hallar la mediatriz entre cada punto, trazar los arcos de circunferencia y construir la tangente de estos. Bueno, entonces dice lo siguiente: trazar una diagonal, voy a poner aquí una diagonal cualquiera, la pueden hacer así, acá, bueno, como ustedes la quieran hacer.
Dentro de esta diagonal trazar 3 puntos, también arbitrarios, donde los quieran ubicar. Entonces este va a ser mi punto 1, este es mi punto 2 y este es mi punto 3. Entonces miren cómo se puede hacer una geometría sinuosa, ¿no? Bueno, entonces tengo el punto 2 y tendría mi punto 3. Dice el enunciado que deben trazar unas mediatrices entre los puntos, entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Entonces voy a trazar la mediatriz, que ya saben que es pongo el compás con una distancia mayor al centro, digamos que es esta, y hallo mi primera mediatriz. Digamos que es esta. Bueno, y ahora hago la otra mediatriz de 2 a 3. Pongo el compás en 3 y trazo un arco. Bueno, digamos que es aquí. Y pongo el compás en 2 y trazo mi siguiente mediatriz acá. Listo. Déjalo que así solo. Bueno, y aquí ya tendría la mediatriz de esta recta. Campus. No. Ay, bueno, entonces miren que aquí ya hallé las dos mediatrices. Cuando yo hallo la mediatriz, yo ya puedo hallar el radio de la circunferencia, de la semicircunferencia. Bueno, entonces tengo esta y vamos a trazar ahora sí las semicircunferencias. Es decir, que tengo un centro y con este centro tengo este radio, miren aquí. Con este radio yo puedo, con este radio de aquí yo puedo construir mi primer arco de circunferencia. Ahora con el siguiente radio, ya tengo mi radio que es del centro hacia un lado y puedo construir mi otro arco de circunferencia. Bueno, digamos lo que es así. Y voy generando un proyecto sinuoso, mira. Va teniendo movimiento y si uno quiere seguir sacando más sinuosidad, pues puede seguir trazando más rectas como la A, B y C, D y va generando una propuesta un poco más sinuosa de acuerdo a unos ejes. Miren, por ejemplo, este eje rojo puede ser una determinante como el norte, digamos que podemos tener como referencia el norte, o podemos tener por ejemplo, estas mediatrices que sean los vientos. Sí, digamos que los vientos vienen en esta dirección, entonces miren que esto sirve de determinante geométrico. Y que los amarillos, por ejemplo, son la vía. Entonces, tengo muchos elementos importantes, mire la vía, el norte, los vientos y todo lo veo reflejado en una geometría. Igual acá, miren, a veces cuando hacen proyectos sinuosos, por ejemplo, miren que yo tengo esa sinuosidad, digamos yo la veo aquí, en este eje importante. Y a partir de esto también puedo hacer radialidades o puedo hacer centralidades. Miren, como ya tengo un punto central importante, se pueden empezar a generar elementos aquí, miren. Un círculo aquí, puedo generar otro círculo acá completo. Y a partir de esto, ¿sí ven? Yo puedo generar muchas radialidades que a su vez me van a permitir generar otra propuesta de diseño. Entonces miren lo importante que es el trabajo de toda esta geometría, ¿no? Digamos a nivel de diseño. Entonces tienen muchos elementos para pegarse a una composición. Obviamente de acuerdo a todas esas determinantes y a todo lo que los profesores de taller les han enseñado, ¿no? A los elementos de composición, a los principios ordenadores y después pasarían a esta geometría. Bueno, entonces hasta aquí ya estarían explicados los 6 ejercicios. No sé si tengan preguntas, muchachos, si les quedó claro. Igual el video pues ya lo subo ahorita que terminemos. Y pues es ir siguiendo paso a paso el video, ¿no? Si estuviéramos en clase, pues obviamente cada uno hacía su plancha en clase y siempre a las 10 de la noche entregan su trabajo, ¿no? Ese es el tiempo preciso, digamos, cuando estamos en la presencialidad. Bueno, no sé si tengan preguntas. ¿Sí les quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro?